Hola, ¿ahora sí me oyes? Ahora sí. Ok. ¿Así? ¿Así me oyes? ¿Ahí me oyes o ya no se oye? ¿Me oyes? Hola, hola, hola. ¿Ya? Ok, bueno. Le damos gracias a nuestro Padre maravilloso en esta hora donde nos podemos acercar a la mesa de nuestro Padre a ser alimentados, a ser ministrados por la palabra del Señor. Y le damos gracias a nuestro Padre porque siempre disfrutamos su amor y siempre disfrutamos su benignidad, disfrutamos la misericordia y todos los frutos que tiene nuestro Padre para nosotros. Y como hijos le damos gracias en esta hora, bendecimos su santo nombre. Y nuestro Padre, que lo amamos, que lo adoramos, que le exaltamos, porque nuestro Padre es nuestro Padre que nos ama, es nuestro Padre perfecto. Y damos gracias porque podemos sentarnos a su mesa con el vestido de hijos. Damos gracias por medio de la obra del Señor Jesús. Nosotros hoy somos hechos de Dios y con ese título que el Señor Jesucristo nos ha heredado, nosotros nos podemos acercar a nuestro Padre sin temor y poderlo bendecir, poderlo exaltar, poderlo glorificar, santificar, recibir de Él todas las bendiciones, todo el rico amor que nuestro Padre tiene para nosotros como hijos. Y por eso bendecimos a nuestro Padre en esta hora por su palabra y exaltamos al Señor Jesucristo, que es nuestro supremo Salvador. Y le pedimos a nuestro Padre que nos suministre las grosuras, las indiscutables riquezas de la palabra de su Hijo en esta mesa donde venimos a alimentarnos, a nutrirnos, a saciarnos de las inescrutables riquezas del Señor. Y con la sabiduría y la revelación del Espíritu Santo, amados, vamos a comer por medio de la palabra. ¿Amén? Vamos a fluir en el capítulo 28 del libro de Jeremías. Vamos allí a estar puestos nuestros sentidos con fe. Vamos a recibir la palabra de fe para que el Padre nos alimente y nos suministre las riquezas que necesita nuestra alma. El capítulo 28, en el nombre del Señor Jesús. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, Ananías, hijo de profeta que era de Gabaón, habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrante el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró.
Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así dijo Jehová: he aquí que yo te quito sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. Oh Señor Jesús, mi alma te salva y mi corazón te desea. Pleno, amados, tenemos el capítulo 28 en el nombre del Señor Jesús. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ilumine y nos revele a Cristo Jesús en esta porción escritural. En el capítulo 28 encontramos una guerra de profecías, una guerra de profetas. Vamos a encontrar un profeta verdadero y un profeta falso. ¿Cuál es el profeta verdadero? Jeremías. ¿Cuál es el profeta falso? Ananías. Ananías de Gabaón. Entonces, en el capítulo 28 encontramos una guerra de profetas. Y como eran profetas, una guerra de profecías. Pero una era verdadera y la otra es una profecía falsa. Entonces dice Jeremías, y nos dicen qué tiempo, dice que en el año reinado, en el año quinto del reinado de Sedequías, en el año cuarto del quinto mes, apareció Ananías, un profeta que profetizaba en Gabaón. Y dice que profetizó en nombre de Jehová. ¿Y qué profetizó? Profetizó que la esclavitud o el exilio no iba a ser por 70 años como lo había dicho Jeremías, porque Jeremías había profetizado de parte de Jehová Dios que eran 70 años, que ellos, Jehová los visitaría en 70 años y los regresaría. Pero aparece este profeta falso, Ananías, y dice que en el templo profetizó, estando Jeremías allí, el pueblo de los sacerdotes, y profetizó que Jehová lo había enviado a decir esa profecía. ¿Cuál profecía? Que Jehová Dios quebrantaría el yugo del rey de Babilonia, que no iban a estar bajo el yugo de Nabucodonosor, que Dios iba a liberar del yugo de este rey Nabucodonosor, que solamente eran 2 años, que en 2 años volverían los utensilios del templo y volverían todos los exiliados. Entonces esa fue la profecía que empezó a profetizar el profeta Ananías. Por eso es una guerra de profetas o una guerra de profecías. Pero en esa guerra de profecías hay un profeta que es verdadero, hay un profeta que es falso. Y sabemos por el testimonio que nos dice finalmente el capítulo cuál era el profeta falso. El profeta falso era Ananías y el profeta verdadero era el profeta Jeremías. Entonces ahora, ¿qué más nos dice que aconteció históricamente? Que el pueblo le pareció una muy buena profecía, la profecía de Ananías. El pueblo apreció más a Ananías, apreció más la profecía de Ananías. Recuerden que cuando Jeremías profetizó, lo quisieron matar, lo sentenciaron a muerte, solo que allí lo salvó un hombre llamado Ahicán para que no lo mataran. Pero cuando profetizó este falso profeta, el pueblo sí se regocijó con esa falsa profecía. A este profeta sí no lo quisieron matar, porque la falsa profecía que dijo
le era agradable a los oídos de este pueblo. Entonces era un pueblo que había creído en la mentira, se agradaba de escuchar las falsas profecías. Pero cuando le hablaba el profeta verdadero, el profeta Jehová Dios, el enviado, dice que le querían matar al profeta Jeremías. Entonces el profeta Jeremías dice que escuchó esa profecía, incluso le dijo amén a esa profecía, le dijo amén, Ananías, que se cumpla, que si es así que Jehová lo haga. Pero luego le dice, no creo que esa profecía sea Jehová, porque a mí también me envió Jehová, y Jehová a mí me dijo que es necesario que todos se pongan y se sometan al rey Nabucodonosor. Es necesario que todos le sirvan al rey Nabucodonosor. Es necesario que todos pongan yugo sobre su cuello al rey Nabucodonosor. Y les dijo el tiempo, por 70 años. Entonces Jeremías sabe que esa profecía es falsa. Por eso luego finalmente le dice a Jeremías, pues cuando pase ese tiempo nos daremos cuenta cuál profeta era verdaderamente enviado, si usted o Jeremías. Pero dice que Jeremías, apartándose del camino, Ananías, el profeta Ananías, le quitó el yugo que tenía como un símbolo. Jeremías tenía un yugo sobre el cuello, porque recuerden que el profeta continuamente hacía los mensajes que le mandaba el Señor Jehová, los representaba físicamente. Por eso, si en algunos momentos estuvo casi desnudo, Isaías en cilicio, al profeta Jeremías lo mandó a colocar un yugo sobre su cuello. Entonces Jeremías andaba con ese objeto de madera, con ese yugo de madera sobre su cuello, mostrando como figura que eso era lo que tenían que hacer ellos cuando llegara el rey Nabucodonosor, que debían someterse al yugo, al reino, al gobierno de Nabucodonosor. Le dice que Ananías le quebró el yugo a Jeremías, se lo quitó y lo quebró. Y en paz, Jeremías, vemos un profeta que es pacífico, ¿no? Un profeta que sabe esperar. Dice que Jeremías lo dejó que le quebrara el yugo y siguió su camino. Vemos un profeta que tiene carácter manso, que era formado. Dejó que le quebrara, aunque sabe que ese profeta es falso. Él dice que siguió el camino Jeremías. Pero siguiendo el camino, Jehová lo hizo regresar. Dijo Jeremías, regrésate, porque le vas a dar un mensaje a Ananías, el profeta falso. Entonces, ¿cuál fue el mensaje? Le dijo, así como tú quebraste yugos de madera, ahora vas a tener yugos de hierro. Y estas naciones y todas las naciones tendrán yugo de hierro ante Nabucodonosor. Y era la profecía de que Jehová lo quitaría de la tierra de los vivientes, y le anuncia el tiempo. Por engañar al pueblo y por traer falsa profecía, le dice, morirás en este mismo año. Y dice la escritura que en el mismo año murió el profeta Ananías. Entonces allí se confirmó que el profeta falso era Ananías, que había una falsa profecía y que la profecía verdadera la tenía el enviado Jeremías. Entonces esa es la parte histórica, lo que está ocurriendo en esos días allí en Jerusalén, cuando están unos días de aflicción, porque ya Nabucodonosor se ha llevado un grupo, se ha llevado los higos menos malos, y de último dejó los higos más malos que no se podían comer. Ya se había llevado unos objetos del templo, entonces ya estaban pasando el momento del juicio. Entonces allí aparece este falso profeta diciendo, no se sometan al rey Nabucodonosor, solamente van a ser 2 años, y Jehová me ha dicho que va a quebrar el yugo de Nabucodonosor. Entonces aquí comprueba que era una profecía falsa. Eso históricamente es una guerra de profetas, es una guerra de profecía, donde nos deja ver que también hay falsas profecías, hay falsos cristos. Si hay falsos profetas, también hay falsos cristos. Por eso el Señor Jesucristo dice, antes de que yo venga vendrán otros falsos que dirán que ellos son el Cristo. Entonces igualmente pasó aquí. Uno era el verdadero, los demás eran falsos, y en esta ocasión el falso era Ananías. Entonces ahora vamos a pasar por el Espíritu esto a la iglesia, vamos a pasarlo a nuestro pacto, porque esto mismo que está pasando aquí, esto mismo pasa hoy en el pacto nuevo dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a entender por el Espíritu?
Vamos a reemplazar. Nabucodonosor en esta fotografía es el Señor Jesucristo. Él es el Rey. Él es enviado por el Padre. Jehová envió a Nabucodonosor para que lleve a todo su pueblo con él, porque el pueblo necesita ser redimido, necesita ser purificado. Jehová se los entregó a Nabucodonosor. Y lo mismo, Jehová el Padre le entregó toda la creación humana a su Hijo, al Señor Jesús. Entonces, esta foto del rey Nabucodonosor, enviado por Jehová para llevar con él a todo su pueblo, es la foto del Señor Jesús. El Señor Jesús fue enviado por el Padre Celestial para recogernos a todos nosotros. ¿A quiénes? A todos los que no pudimos amar al Padre, obedecer al Padre y desear al Padre. Los que no pudimos aceptar el gobierno del Padre directo. ¿Por qué Dios le entregó a este pueblo a las manos de Nabucodonosor? Porque este pueblo no amó a Dios, no amó la ley, no supo ser gobernado por Dios. Entonces Dios los entregó a otro gobierno, al gobierno de este rey, al gobierno humano, de un rey humano, porque ellos tenían el gobierno divino del rey Jehová. Ahora iban a tener el gobierno de un rey natural. Y esa es la foto de nuestro Señor Jesucristo. El Padre envió al Señor Jesucristo, le hizo carne, cuerpo, y como enviado, Él viene a recoger a todos los descendientes de Adán para llevarlos a su gobierno, para llevarlos a su reinado, para llevarlos a su tierra, a la nueva creación que Él va a hacer. Es una foto de la obra del Padre y el Hijo para salvar la humanidad. Esa es la primera foto que venimos viendo desde esta mañana en el capítulo 27. Entonces, ¿pero qué vamos a encontrar? Que hay dentro de nosotros un falso profeta. Y el falso profeta que está dentro de todos nosotros es este profeta Ananías. Este falso profeta Ananías es de Gabaón. Gabaón es tierra cananea. Lo que significa que este Ananías, que aquí está físico, está dentro de nosotros. Es la carne. Es ese falso profeta. La carne profetiza, la carne habla adentro a nosotros también. Entonces hay dos voces. Adentro tú tienes la voz del Espíritu Santo que representa a Jeremías, que siempre te va a decir la palabra verdadera, la palabra de Dios, pero también tiene un Ananías interno. La carne en todos nosotros es todavía una voz que todavía habla, es una voz que todavía profetiza, que todavía puede llevar al creyente al engaño, al error. Pero aquí con esta palabra vamos a poder detectar para que ninguno de los hijos amados del Padre se deje engañar por Ananías, se deje engañar por la carne, porque aquí nos lo va a mostrar cuál es la manera sencilla de saber cuándo no te habla Jeremías, cuándo no te habla el Espíritu Santo. Y es fácil saber por esta foto cuándo es que te está hablando la carne, cuándo te está hablando el falso profeta Ananías. Entonces lo que está mostrando es que así como dentro del pueblo había una guerra de profecías, dentro de ti hay una guerra de profecías. Hay un profeta verdadero que es el Espíritu Santo y hay un profeta falso que es Ananías, que es la carne. Por eso es de Gabaón, de Canaán, es cananeo, hay la carne. Entonces, pero ¿qué tienen en común? Que los dos hablan, los dos profetizan. Y aún la carne es tan altiva que simula hablar en el nombre de Jehová Dios. O sea, no tiene temor. Por eso este profeta Ananías no tuvo temor. Aunque Jehová no lo envió, él dijo que Jehová lo había enviado y que Jehová había dicho ese mensaje, lo cual era falso. Entonces, esta misma experiencia que estaba viviendo este pueblo, lo vive hoy la iglesia. Dentro de nosotros hay dos voces, hay dos profetas, un profeta de vida, un profeta de muerte, un profeta de verdad, un profeta de mentira. ¿Y cuál es el profeta falso en nuestra experiencia de fe? La carne. Ananías representa tu carne y mi carne. ¿Y cuál es el profeta verdadero? El Espíritu Santo representado por Jeremías, el que siempre te va a decir la verdad de Dios para tu vida. Entonces, ¿cómo saber cuándo nos habla el falso profeta adentro nuestro, que es la carne que todavía habla? ¿Cómo saber? Es muy sencillo con esta fotografía. ¿Por qué?
Porque ¿cuál es el mensaje del falso profeta? El mensaje del falso profeta es quebrar el yugo. Ahí se puede saber cuándo la voz es de la carne. ¿Cuándo saber que está hablando la carne? Cuando te invita a soltar la cruz. Cuando te invita a quebrar la cruz. Cuando te invita a bajarte de la cruz. Cuando te invita a soltarte del yugo de Cristo. Dejar de estar sometido a Cristo. Dejar de servirle a Cristo. Allí se sabe que es el falso profeta. Por eso, ¿qué dijo el falso profeta Ananías? No se sometan a ese rey. Rompan el yugo que él trae. No acepten el yugo que él les trae. No les sirvan más. No se sometan a él. Y esa es la voz que la carne va a hablar por dentro, diciéndole al creyente, al Hijo de Dios, no bájate de la cruz. Es el mismo mensaje que le decía el ladrón que estaba cerca del Señor Jesús. Le decía, bájate de la cruz, rompe el yugo. Ese es el falso profeta. Por eso el Señor Jesús no se bajó de la cruz, no quebró el yugo, porque él ya sabía oír a su Padre. Pero habían voces que le decían, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, no experimentes ese sufrimiento. Entonces, ¿a qué va a invitar siempre el falso profeta interno, el Ananías interno que tenemos todos? Ese profeta de la carne, que es representante de la carne, que habla. Siempre se conoce porque te va a invitar a que no estés sometido al gobierno de Jesucristo, a que no le sirvas al Señor Jesucristo, a que lo hagas a tu manera, a que no te dejes guiar por el Señor Jesús, que sigas tus propios ideales, tus propias ideas y no las del Señor Jesús. Recuerde que cuando Jehová el Señor le dijo, le voy a enviar a Nabucodonosor, ¿qué le dijo? Sométanse a él. Todo lo que él les diga, háganlo, porque él es el que yo envío para que los pueda mantener por 70 años protegidos. Él, aunque se vea negativo, los va a proteger mientras yo los visito. Entonces, ¿qué tenía que hacer Israel? Someterse al gobierno de Nabucodonosor. ¿Pero qué quiere la carne? Que no nos sometamos al gobierno del Señor Jesús, que no le sirvamos al Señor Jesús y que no andemos en la cruz. Por eso es que él quebró el yugo. Es que quiere la carne, que quiebren la cruz, que no carguen la cruz del Señor Jesús, que no tomes ese peso, sino que te sueltes del compromiso de la fe. Entonces allí podemos saber cuándo nos habla la carne, cuándo nos habla Jeremías. Es sencillo. Entonces por eso hay situaciones. En una situación usted va a escuchar la voz de este Ananías que le dice, defiéndete, grita, dile estas palabras a esa persona. Pero Jeremías, y que el Espíritu Santo te va a decir, sigue tu camino, no digas nada, guarda silencio. Allí están las dos voces que tú vas a tener que saber cuál, primero identificarla y luego saber, si ya identifica cuál es la Ananías, la falsa, pues no obedecer a esa voz, porque esa voz muere, esa voz trae muerte. Por eso, ¿qué nos está diciendo? Que Jeremías le dijo de parte de Jehová al falso profeta, le dijo, tú morirás en este mismo año. ¿En qué año? En el año en que estaban ellos sometiéndose al gobierno de Nabucodonosor. Dice, morirá el falso profeta. Entonces, ¿qué profecía nos tiene el capítulo 28? Que nos anuncia que el Señor nos dará la victoria para que muera el falso profeta interno, para que la carne que ha profetizado por muchos años a nuestras vidas, muera ese falso profeta. Por eso la carne, que es Ananías, debe morir, para que no te siga diciendo mentiras, dando profecías falsas a tu vida, porque ella también habla dentro del corazón de las personas, y habla simulando que Jehová. Por eso Ananías dijo, Jehová ha dicho, y los sacerdotes se alegraron, el pueblo se alegró, dieron esta profecía mejor. Entonces por eso dice, morirá este falso profeta, anunciando que va a morir la carne de cada persona que ha profetizado por años a la persona mentiras. Por eso le debemos pedir a nuestro Padre que nos permita siempre saber discernir la voz de Jeremías, la voz del Espíritu Santo,
Y la voz del Espíritu Santo, aquí está la clave. ¿Cuál es? La voz del Espíritu Santo siempre te va a decir: toma el yugo, toma la cruz, guarda silencio, siga esperando en el Señor, no lo haga usted mismo, espere que el Señor te dé la victoria, no te defiendas tú, deja que el Señor te defienda. El Espíritu Santo es el que te va a decir: no sueltes la cruz, no abandones el diseño de Dios, no abandones lo que Cristo te revela, no abandones la fe. Esa es la voz del Espíritu Santo. Pero la voz de Ananías siempre te va a decir: suéltate del yugo de Cristo, no sigas más ese yugo, no te sometas a Él, no le sirvas a Él, suéltate de la cruz es el yugo. Entonces ya por esta foto nos permite saber cuándo nos está hablando el Espíritu Santo, cuándo nos está hablando el falso profeta Ananías, que es la carne. Porque Ananías siempre te va a llevar a que no te sometas al gobierno de Cristo, a que tú andes libre sin Cristo, a que no andes sometido al gobierno de Él, a que no andes sometido al servicio de Él y que no andes crucificado en la cruz. Por eso la carne no quiere que tú estés crucificado en el madero. Ella quiere que te bajes de la cruz y viva la vida cananea, la vida fuera de la cruz. Pero por eso Jeremías tenía el yugo puesto. Te está diciendo: ¿cómo saber cuándo es el Espíritu? El Espíritu siempre te va a decir: siempre permanece en la cruz, toma la cruz y no la suelte, no te bajes de la cruz y sométate al gobierno de Cristo. Entonces allí, por eso este capítulo 28 nos edifica a todos, porque acá el pueblo fue engañado. El pueblo fue engañado por el falso profeta Ananías, que era externo, pero hoy los hijos de Dios pueden ser engañados por el profeta interno. Ese Ananías interno está encarnado en vuestra carne y todavía habla, puede hablar por sueños. No es que yo anoche lo soñé y soñé que ya debo soltar el yugo de Cristo. Es falso, porque mientras que tú estés aquí en el gobierno de Cristo, no se puede soltar el yugo de Cristo, no se puede soltar la cruz, no se puede soltar estar sometido bajo la poderosa mano del Señor. Si es una visión, un sueño, una falsa profecía, es falsa, porque en la falsa profecía de la carne siempre te va a decir: libérate de los planes de Dios, libérate de lo predestinado por Dios, rechaza eso, no te sometas a esos yugos, no te sometas a ese sufrimiento, mejor no sufras. Por eso lo vamos a ver en el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, eso le decía el falso profeta que estaba al lado de él, que era la carne en el ladrón, Satanás, y decía: no sufras ese padecimiento, ¿para qué tú sufres eso? Mejor bájate ahí, no sufres. ¿Para qué te pones a sufrir en la fe? ¿Para qué te pones a sufrir haciendo los diseños de Dios, mira, que te hacen sufrir? Suéltalos. Esa es la voz de la carne. Entonces allí está claro, para que ninguno se deje engañar por el espíritu de mentira. Entonces, ¿cuál es la voz verdadera? La que te dice: no te sueltes de los propósitos de Dios, no te sueltes de los diseños de Dios. Por más que sí parece que en algún momento hace sufrir, ¿verdad? Porque es tomar un yugo, es ir contra el deseo de la carne. Hay cosas que duelen porque estás tomando la vida divina, pero el Espíritu te va a decir: no sueltes el yugo, no rompas el yugo. ¿Por qué? Porque si lo llegas a quebrar, te tocará un yugo de hierro, y ese sí te van a sufrir, los yugos de hierro, porque los que el Señor te puso eran de madera. Los que te lleva Ananías es mentiroso, la carne es mentirosa, porque te hace quitar el yugo que el Padre te pone, que es de madera, para que tomes el de hierro, y ese sí hace dolor, ese sí es pesado. Por eso el Señor Jesús dijo: tomen mi yugo, porque es de madera, no va a pesar tanto, porque hay otros yugos que son de hierro, y que son los que pone la carne por falsa profecía, los que pone la carne por falsa voz interna, que hace que la persona rompa el yugo de madera de la cruz para Satanás ponerle yugos de hierro. Entonces, y finalmente lo lleva, como este profeta, a la muerte. Entonces, aquí en el capítulo 28 nuestro Padre nos está educando,
nos está enseñando cómo ser libres de la voz maligna, cómo salvarnos de la falsa profecía, cómo salvarnos de la falsa visión, del falso sueño, de las falsas voces que hablan de noche, hablan de día, que hablan también a los sentidos, como este profeta. Entonces, ¿cómo saberlo? Aquí está claro. ¿Cómo? Si te invita, igual que el Señor Jesús en la cruz, a soltar la cruz, es falso. Si te invita, mire, eso, deje de hacer el diseño de Dios, deje de hacer tu ministerio, deje de hacer esa casa de Cristo, es falso. Porque el Señor Jesucristo te va a llevar siempre a estar sometido a su ministerio, sometido a la obra del Evangelio, sometido a la predicación. El Espíritu Santo no te va a decir que suelten la cruz, porque lo único que nos mantiene a nosotros hoy bajo el gobierno de Cristo es estar en la cruz con Cristo Jesús y padecer los mismos sufrimientos que Él padeció. Entonces, por eso, ¿qué no quiere la carne? La carne no quiere que tú sufras por el Señor, no quiere que tú sufras por la causa de la fe, no quieres que tú te metas a sufrir allá, pero no es porque te compadece, es porque no quieres que tú le sirvas al Señor. Entonces, por eso le dijo a Ananías, no se sometan a Nabucodonosor, y él mismo quebró el yugo, él lo quebró, y para él vino un yugo de hierro. Entonces, al Señor Jesús le pasó lo mismo que a este pueblo, solo que el Señor Jesús sí conoce muy bien la voz de su Padre, y aunque muchas voces le gritaban desde afuera, bájate de la cruz, rompe ese yugo de madera, tú lo puedes romper porque eres muy poderoso, él no lo rompió, él siguió en esa cruz desangrándose, esperando expirar su espíritu, porque sabe oír la voz del Padre. Entonces, este capítulo debe quedarnos a nosotros muy entendido, porque este falso profeta habla todos los días. Este falso profeta todavía habla, la carne todavía habla, todavía interfiere en los sueños, en las visiones, en los sentidos, puede hablar. Lo que tenemos que nosotros es tener discernimiento y madurez de los sentidos para poder discernir cuándo es la voz de Ananías y cuándo es la voz de Jeremías, cuándo es la voz del Espíritu y cuándo es la voz de la carne. Y ya lo hemos visto hoy. ¿Cómo saber qué es la carne? La carne siempre te va a decir, hágalo a tu manera, no como te dice Cristo. ¿Qué te dice Cristo? Que si te ofenden, ponga la otra mejilla. La carne te dice, no ponga la otra mejilla. ¿Usted qué? ¿Es que es bobo? ¿Qué? ¿Es que es tonto? ¿Qué vas a poner la otra mejilla? Eso no ponga ninguna mejilla. ¿Para qué usted va a sufrir en vano? No, la carne siempre te va a decir, no lo hagas como Cristo. No lo imites a Él. Libérate de ese yugo. Hazlo como a ti te parece. Por eso veíamos esta mañana. Escoge el pastor que a ti te gusta, como si fuera un pedido de Temu, como si fuera un pedido de Che, de internet. No. En el sometimiento en el gobierno de Dios, tú no tienes una carta para elegir. Tú tienes un espíritu, un yugo para obedecer. Lo que Cristo me diga, sí, amén. Aunque puede ser que a mi carne no le guste, a mi vida natural no le gusta. Recuerde que ellos eran hebreos. Los hebreos tenían que ir ahora a aprender la vida gentil. Por 70 años tenían que aprender las costumbres gentiles, eso no les iba a gustar. Por 70 años ellos tenían que adaptarse a comer lo que había allí en Babilonia, porque en Babilonia no servían las mismas comidas que servían allí en Canaán, en la tierra de Israel. Entonces, ¿qué le dice? Le dice, tienen que aprender esa nueva vida, porque aunque no les guste, están entrenados para lo antiguo, ustedes tienen que tomar la vida que les da este Rey, y lo mismo es Cristo. El Señor Jesucristo viene y nos ofrece la vida divina, la vida Zoe, la vida espiritual, y es esa la que la carne no quiere tomar. Es esa la carne dice, no, prefiero la antigua vida, la de la vida libre, la que no me someto a la cabeza, a la autoridad. Y ahora le dice Jehová Dios, todos se deben someter al Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza, Él es el Rey, Él es la cabeza del cuerpo, y todos nosotros nos debemos someter a Él y servirle a Él y creer en Él. Entonces la voz de Ananías es la voz de la carne, y la voz de Jeremías es la voz del Espíritu Santo, y estas dos voces luchan allí entre nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, a la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne también siempre está en oposición. Hay una guerra
entre vosotros de profetas. Entonces, ¿qué hace la carne? Continuamente anda lanzando falsas profecías internas para que la persona se desprenda, para que la persona diga, no, ¿verdad? Voy a dejar de congregarme, voy a dejar de ir unos días, voy a dejar de leer la palabra, para que suelte lo que debe hacerse en la vida divina. Y el Espíritu por el otro lado le dice, no deje de leer, no deje de comer la palabra, no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre, no deje de servir al Señor con tus bienes, con tus talentos, con lo que tienes, no te sueltes de la cruz. Pero la carne te va a decir que sí, que te sueltes de la fe, que te sueltes del reino de Dios, que no te sometas a las autoridades de Dios. Esa es la voz de la carne. Entonces, en esta foto nos edifica para que no seamos engañados como este pueblo, porque este pueblo fue engañado por la profecía de Ananías. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que este falso profeta muere. Esa es la buena noticia, que el falso profeta muere. ¿Y cuál es el falso profeta? Eso no tenemos que ponernos a mirar cuáles de nuestros hermanos son falsos profetas, no, y tampoco oramos para que si aún ha salido una falsa profecía por equivocación de nuestros hermanos en todo el ministerio de Cristo, ninguno muera, porque no es para ese profeta como tal. Lo que está anunciando es la muerte del falso profeta Ananías. ¿Y cuál es el falso profeta Ananías? La carne. La carne es el falso profeta. Y por eso le damos gracias al Padre, porque por medio de esta profecía nos está diciendo que un día ya la carne no va a volver a profetizar. La carne morirá. Y nosotros seremos libres y habrá un solo profeta en nuestra vida, el Espíritu Santo. Ya seremos libres de tener esa rivalidad entre dos voces que todos los días surgen dentro. Que tú escuchas la voz del Espíritu Santo por medio de las palabras de los ministerios, pero también Ananías por dentro que te habla. Eso mejor no lo hagas así, eso mejor hágalo usted solo. Eso no lo haga como dice la Escritura, no lo haga como dice Cristo. Esa es la voz de Ananías, la falsa voz. La voz que te dice, no camines en lo predestinado por Dios. Haz tu propio destino. Tú eres libre para que hagas tus propias ideas. En el reino de Dios yo no tengo mis propias ideas. Yo no tengo mi propio destino. En el reino de Dios ya estoy predestinado para una misión que el Padre me tiene. Estoy predestinado para ser un cordero o para ser un león, para ser un rey como el Señor Jesús o para hacer una ofrenda de sacrificio. Ya hay una predestinación. Entonces, por eso esta fotografía nos muestra la guerra espiritual que toda la iglesia vive, y que el falso profeta no está por fuera, está dentro de todos nosotros. No está afuera, está dentro, mora dentro de nosotros. Y se llama la carne. Pablo lo llama la carne. Una carne que habla, profetiza en el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué ocurrió con el profeta Ananías? Dice que en ese mismo año murió. Eso debería dar confirmación al pueblo de Dios en esa época de saber de que Jehová sí había hablado por el profeta Jeremías, que sí hay una voz que es fiel y verdadera. ¿Y cuál es la voz fiel y verdadera hoy? La del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo partió a la eternidad con nuestro amado Padre, pero Él dijo, no los dejaré solos, pediré a mi Padre que os envíe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, precisamente, ¿por qué no lo introdujo? Porque el falso profeta está por dentro. Entonces Él nos introdujo el verdadero profeta por dentro. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer en la fe es crecer en madurez para poder siempre decirle sí, amén, al verdadero profeta que está dentro de mí, y tener prudencia y cuidado de no dejarme engañar por el falso profeta. El falso profeta, ya sabe, siempre te va a decir es retroceda, no avance más en el ministerio, suelte, tire la toalla, eso no predique más, eso no se congregue más, eso no perdone más, ya lleva las 70 veces, no siga perdonando más. Esa es la voz de Ananías. Dice, ya no vuelva a perdonar, saque la cuenta, vea, ya lleva 490 veces, no siga perdonando más a persona. El falso profeta. Pero el profeta verdadero te dice, perdona, perdona, perdona la ofensa, sigue en la cruz clavado, no te sueltes de allí, no te sueltes de la cruz, acepta ese sufrimiento espiritual, acepta esa injusticia que te hacen, acéptala en la cruz,
calladito en la cruz. Pero el falso profeta te va a decir, no te dejes, no aceptes esa injusticia, mire cómo te son injustos contigo, defiéndete. Esa es la voz de la carne. La voz de la carne, la voz del falso profeta siempre te va a decir la parte opuesta que te dice el Señor, que te dice pon la otra mejilla. Si te pide una milla tu enemigo, ve dos. La carne te va a decir no, ni media milla vaya con él porque es tu enemigo. Esa es la carne, la que precisamente te dice no andes sometido al gobierno de Dios, porque mira que te hace sufrir someterse a él. Eso era lo que le gritaba Satanás desde las otras cruces al Señor Jesús. Le decía, no sufras allí, si tú eres el Hijo de Dios, si eres tan justo, porque estás sufriendo en vano. Bájate del yugo, rompe el yugo de madera. Gracias que el Señor Jesucristo supo oír la voz de su Padre y nunca se dejó engañar por la voz del falso profeta. Nunca soltó la cruz, se aferró a la cruz, porque sabía que estando en la cruz, Él manifestaba la obediencia al Padre Celestial. Y nosotros, la única manera de manifestar la obediencia al Padre y al Hijo, amados, es estar en la cruz del Señor Jesús. Y sí, en la cruz hay unos padecimientos, hay unas aflicciones, pero son necesarias sufrirlas en la cruz del Señor. La carne te va a decir que no padezcas eso, que no sufras eso, que lo sueltes, que ya no sigas ministrando. Por ejemplo, para pastores, la carne le dice ya no ministres más, abandona el ministerio. Para creyentes le dice no te congregues más, deja ya de congregarte, eso no vaya más. Eso usted por internet puede recibir un mensaje o usted mismo lee la Biblia en la carne diciéndote suéltate del yugo. No le rinda cuentas a ninguna de tus autoridades espirituales. Usted puede hacer su fe solo, eso el Señor lo salva. La carne dándote falsa profecía, porque la profecía del Espíritu es sométate a las autoridades del Señor, a los que Dios ha puesto para ti, sométete a ellos porque ellos velan por tu alma. Entonces la carne siempre te va a decir es libérate del yugo, no aceptes a Nabucodonosor, no aceptes el gobierno de Cristo, vive creyendo en Él, pero no siendo gobernado por Él. Ese es el mensaje de la carne, no aceptes el gobierno de Cristo. Y sí puede permitirte creer en Él, porque incluso Satanás y la carne creen en el Hijo de Dios, pero no aceptan el gobierno del Hijo de Dios. Entonces allí este capítulo nos entrena para discernir la voz del Espíritu, pero también para discernir la voz de la carne. Y para cada vez que veamos, que escuchemos que diga quiebra el yugo, bájate de la cruz, no vayas a la cruz, como le decía Pedro. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, en un momento le dijo apártate de mí, Satanás. Y Pedro, ¿por qué me dijo Satanás? Porque está hablando Satanás en la carne de Pedro. Él está hablando al Señor Jesús una falsa profecía. ¿Qué le está diciendo Pedro? No vayas a Jerusalén, no vayas a morir en esa cruz. Era Satanás, y el Señor Jesús tenía los oídos muy entrenados, los sentidos. Inmediatamente dijo, es Satanás la que me está hablando. Y por eso le digo, apártate de mí, voz extraña, voz mentirosa. Y por eso cuando vengan esas voces a tu vida, tú debes hacer lo mismo que tu Señor, decir, apártate de mí, esta voz mentirosa, esta propuesta mentirosa, este sentimiento mentiroso, este pensamiento mentiroso, esta decisión mentirosa. Apártate de mí, porque yo vine a someterme al pensamiento de Dios, al sentimiento de Dios, a las decisiones de Dios, porque estoy bajo el gobierno de su sagrado Hijo, de su santo Hijo. Entonces por eso capítulo 28 es un capítulo que debe tatuarse, porque nos va a servir para toda la vida de la fe, porque este falso profeta no va a morir mañana. Aquí en esta foto, gracias que Ananías murió en el mismo año, pero este falso profeta no muere definitivamente hoy. Mañana cuando despertamos, el falso profeta vuelve y despierta e intenta volver a profetizar. Y pasado mañana él va a volver a profetizar. Lo que tenemos que es tener el discernimiento para no obedecer las profecías de la carne. Eso es lo que nos corresponde. Pero ese falso profeta por ahora va a seguir hablando. Y el 2026 seguirá hablando adentro nuestro, cada vez diciéndote bájate en la cruz.
bájate del ministerio, bájate de ser la iglesia, bájate, sálgate ya de eso. Mire que usted se volvió fanático, ya se volvió, fue loco en eso, salte de eso, haz como los demás. Eso era lo que le decían a Jesús en la cruz, bájate, vive como los demás, no te metas en ese problema, salte de eso, en la carne. Pero el Señor Jesús obedeció la voz del Espíritu, la voz de su Padre. Entonces aquí hay dos voces, dos profetas, dos profecías que continuamente moran dentro nuestro. Que mañana cuando despertemos van a haber situaciones en que Ananías te dice, hazlo así, sin la cruz, sin Cristo. Y el Espíritu Santo te va a recordar, no, hazlo desde la cruz. Y desde la cruz todo se hace en silencio. Sea que el Padre sea el que nos defienda, que el Padre sea el que actúe. Desde la cruz seguimos el camino en el Señor, nos ponemos a regresarnos por lo que nos hacen los hermanos. Por eso dice que Jeremías, cuando le quebraron el yugo, dice, siguió su camino, no le dijo nada a Ananías. Incluso a la falsa profecía le dijo, sí, amén. Si Jehová le dijo que Jehová lo haga, no empezó a pelear con Ananías. Pero fue que se regresó porque Jehová le ordenó, le dijo, regrésate y dile estas palabras a Ananías. Pero es muestra de que Jeremías caminaba en la cruz, que Jeremías caminaba en el Espíritu, obedecía a la voz de Jehová netamente. Y eso nos corresponde a nosotros hoy, saber discernir cuando nos habla el Espíritu, cuando nos habla la carne. Y aquí en este capítulo está muy claro cómo saber cuándo es la carne. Entonces, para que usted y yo no digamos, el Señor no me educó, el Señor no me enseñó, sí, me está enseñando cómo no caer en la falsa profecía del principal profeta falso, que es mi propia carne. Mi carne es esta Ananías de Gabaón. Mi carne está todos los días intentando mandarme falsas profecías para que yo me aleje de los propósitos eternos de Dios. Pero como ya hoy el Espíritu nos educa y nos está enseñando y nos está entrenando en ejercitar nuestros sentidos, le decimos gracias, Padre, gracias, Espíritu, por enseñarme a discernir tu voz y ya tener las señales de saber cuándo es el Espíritu, cuándo es la carne. Señor Jesús, por eso hubo un momento de miedo cuando llegaron a llevarse al Señor Jesús y Pedro obedeció su carne, sacó una espada y el Señor Jesús le dijo, Pedro, yo no te enseñé nunca así, obedeciste tu carne. Por eso el Señor Jesús le volvió a arreglar la oreja que Pedro cortó. ¿Por qué? Porque vuestra carne siempre te va a decir que lo hagas no como lo enseña Cristo, no como te lo ha dicho Cristo, que lo hagas a tu manera, como tú piensas, como aprendiste en la vida antigua. Y por eso ahora todo lo debemos hacer como Cristo me ha enseñado, como Cristo lo predicó, como Cristo lo revela, porque yo estoy sometido a su autoridad, a su gobierno, estoy aprendiendo a poseer y a vivir la vida que Él tiene. ¿Qué tenían que hacer los hebreos ahora en 70 años? Aprender a ser gentiles. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Éramos carnales y ahora tenemos que aprender a ser espirituales. Esa es la tarea de la fe. Ellos tenían que dejar de ser hebreos por 70 años para ser gentiles y nosotros tenemos que hoy dejar de ser carnales para ser espirituales. ¿Y quién es el único que nos puede enseñar la vida espiritual? El único que la tiene, el Señor Jesucristo. Él me enseña la vida espiritual, me la imparte. Así como Nabucodonosor les iba a enseñar a todos estos hebreos a ser gentiles, a comer gentilmente, a pensar gentilmente, a vestir gentilmente, hoy el Señor Jesús me enseña a comer espiritualmente, a oír espiritualmente, a ver espiritualmente, a pensar espiritualmente, a sentir espiritualmente, a elegir espiritualmente, a dar espiritualmente, a hacerlo en el Espíritu, porque Él me ha dado una vida nueva, una vida del Espíritu. Entonces, muy claro el capítulo que nos permite el Padre por medio de esta escritura sagrada ser edificados mutuamente. Entonces, durante todos estos años en adelante, hasta que partamos de aquí y mientras tengamos este vestido de la carne, allí se esconde el falso profeta. Entonces el Padre nos lo dice para que no nos dejemos sorprender, para que luego no vengan las sorpresas. El hermanito lo engañó la carne y se apartó del Señor. La hermanita la engañó la carne y se apartó del Señor. Ya no está en los caminos del Señor, ya no está en su rebaño, ya no está en la iglesia. ¿Y qué pasa en los años que siguen?
le llegan yugos de hierro, porque el que había que llevar era un yugo de madera, que no pesa, que es liviano, porque el Señor te ayuda, porque Él también lo lleva. Eso es lo hermoso del Señor, porque el Señor dice, tú vas a llevar una parte del yugo y yo la otra, por eso no te va a pesar, porque yo voy contigo en ese yugo. Pero si no aceptas el del Señor, vienen los yugos de hierro, y eso sí no los lleva el Señor. ¿Ves? Por eso en el camino de la fe muchos son engañados por el falso profeta, y cuando vemos, ya no están en el ministerio, ya no están en la iglesia, ya no están en las reuniones, ya dejaron de congregarse, ya no tienen apetito a la palabra, ya no tienen ni apetito de estar en las vigilias, en los ayunos, en los encuentros, de reunirse, porque la voz del falso profeta los va sacando del yugo. Dice, suelta el yugo de Jesús. Y solamente le dice, crean en Él, pero no se sometan al gobierno de Él. Entonces, si les preguntamos a ellos, dicen, sí, yo creo en el Señor, pero no logran someterse al gobierno del Señor porque no agarran la cruz. Y eso le ha pasado a muchos hermanos en la fe. Por eso el apóstol Pablo nos dice un consejo final: el que está firme, siga orando y caminando para que no caiga. Pero el que está caído y débil, diga al débil, fuerte soy en el nombre del Señor y voy a levantarme para seguir el yugo del Señor Jesús. Voy a volver a la predicación, voy a volver al ministerio, voy a volver a congregarme con mi familia, voy a volver a los matutinos, voy a volver a las escrituras, porque no se puede vivir en bendición sin estar sometido al gobierno de Cristo. Y todo eso hace parte del gobierno de Cristo: congregarme, comer, alimentarme, participar con mis hermanos, hacer la vida de iglesia, la vida de fe, compartir el pan entre vosotros, hace parte del gobierno de Cristo con la iglesia. Entonces, por eso a Pablo dice que había un discípulo de Pablo, se llamaba Demas, y Demas al fin lo engañó el falso profeta interno y se fue al mundo y abandonó a Pablo, abandonó la iglesia, abandonó el ministerio. Y por eso oramos para que todos los que estamos recibiendo esta palabra hoy, por esta edificación, seamos guardados en el Señor, para que ninguno sea extraviado en vuestros sentidos, para que ninguno nos dejemos engañar del falso profeta Ananías, que empieza a decirte razones para que quiebres el yugo que te une a la iglesia, el yugo que te une a los hermanos, el yugo que te hace quebrar para que pierdas la comunión. Esa es la voz de la carne, porque la voz del Espíritu te dice, somos uno en el Señor, sopórtense los unos a los otros en el amor del Señor hasta que venga el Señor. Compartan el pan en las casas, en las mesas, síganse perdonando en el nombre del Señor si hay ofensas. En la cruz del Señor sufran los agravios de los unos a los otros en la cruz del Señor. Pero el falso profeta no te va a decir eso. El falso profeta te va a decir, suelta el yugo, quiebra el yugo y lo saca, lo desliga de la comunión. Por eso oramos para todos los que estamos, que el Señor nos guarde en su poderosa mano, que el Señor nos mantenga sometidos a Cristo y que el yugo, que es la cruz, sea para nosotros nuestro trofeo, que nosotros, digamos, nos aferremos a la cruz del Señor y saber de que la cruz es la que nos libra de ser arrastrados de las corrientes de este mundo. Amados, sean muy bendecidos, que tengan un muy pleno reposo y que estos sentidos espirituales se maduren y se ejerciten para que ninguno de los que estamos hoy en esta mesa, ninguno seamos engañados por la falsa profecía de vuestro profeta Ananías, que es la carne, y que siempre tengamos ese discernimiento para decir a Jeremías, que es el Espíritu Santo, sí, amén al Señor, sí, amén a su palabra, sí, amén a estar en el gobierno del Señor Jesús, sí, amén a servir al Señor Jesús, sí, amén a someterme a su bendito reino, a su gobierno, al gobierno del Hijo de Dios. Amados, paz a todos, sean muy bendecidos, y mañana, si nuestro Padre maravilloso nos da gracia de estar en la mañana, pues estaremos allí sometidos al gobierno del Señor, allí sirviéndole, nosotros ministrando la palabra y ustedes recibiendo la palabra. De esa manera usted les sirve, yo les sirvo ministrando y tú les sirves recibiendo su palabra, y allí juntos estamos sirviéndole al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sean muy bendecidos, amados, pleno tiempo para todos,
y que la voz del Espíritu Santo sea siempre sensible a vuestro sentir, a vuestros sentidos. Paz, amados, paz a todos.